Bienvenidos a otro episodio de Salud Cerebral Podcast. Estamos Pilar y Betty, neurólogas. Hoy tenemos a una invitada súper especial. Está Lina Tavera. Lina es neuropediatra y además de ser neuropediatra, es especialista en sueño. Nosotras con Betty creemos que, y como tal vez ustedes han escuchado en otros de nuestros episodios, que definitivamente el sueño es un pilar fundamental para la salud cerebral y qué más que empezar de cómo es el sueño en los niños, cómo se comporta el cerebro, el aprendizaje, la memoria, hablar de todas esas dudas que tenemos acerca de los que somos padres del trastorno del sueño o cuando pasan cosas en el sueño que son normales, que son anormales y cómo podemos hacer para mejorar esa calidad y cantidad de sueño en los niños y que evidentemente va a ser después una plataforma para saber cómo van a ser nuestros hábitos de sueño de adultos. Entonces, bienvenida Lina a este espacio de salud cerebral. Como sabes, nuestro propósito es que la neurociencia esté al alcance de todos. Entonces, te damos la bienvenida a este espacio. Hola, pues muchísimas gracias. La verdad me emociona mucho estar aquí porque estos espacios, digamos, liderados por mujeres y de neurociencias me parece que cada vez deben de ser más frecuentes y qué mejor que con ustedes dos estar aquí compartiendo algo sobre el sueño y cómo es ese desarrollo a través de la vida y lo importante que es que desde pequeñitos tengamos unos buenos hábitos para que en la vida adulta no tengamos que sufrir tanto, ¿no? Lina, Exacto, exacto. muchas gracias por estar acá. Bueno, lo primero que queremos saber es que nos cuentes un poquito acerca de ti, cómo llegaste al mundo de la neuropediatría, qué fue lo que te llamó la atención de decir yo voy a ser como neuropediatra y por qué específicamente escogiste el tema del sueño, porque no hay tantos neuropediatras que se dediquen como a este tema que es fundamental, no solo en el desarrollo, digamos, general, sino como había hecho Pilar, como en todo este tema de la salud cerebral a lo largo de la vida. Entonces, cuéntanos ahí un poquito. Aquí la prioridad es el chisme, ¿no? O sea, queremos saber cómo llegaste aquí a neuropediatría y a un neuropediatra en sueño, que no es lo más usual, ¿no? Usualmente se dedican como a otras disciplinas, pero nos parece muy interesante que nos cuentes como eso que te hizo dedicarte a esta rama tan linda que es el sueño en los niños. Bueno, pues realmente casi llegué al mismo tiempo a la neuropediatría y a la medicina del sueño. Entonces, desde que empecé medicina, en tercer semestre, que uno empieza como esa parte de la neuroanatomía, que uno se empieza como a fascinar y a interesar por todo ese funcionamiento y anatomía del cerebro que es como tan compleja y que a través de la vida va cambiando tanto. Entonces, pasar de un cerebro que inicialmente solo respira, come y llora, a un cerebro que permite que tengamos un lenguaje o un movimiento tan elaborado como lo que hacemos en nuestro día a día y que lleguemos a pensar y sentir. Entonces, esa parte como que me empezó a llamar la atención en cuanto a las neurociencias y desde como tercer semestre empecé a notar que me gustaba ese camino. Y pues como que las cosas se van dando y justo en ese semestre me hice muy amiga de un neuropediatra que era pues vecino, entonces pues realmente desde muy chiquitica, incluso antes de empezar esa parte clínica, iba con él a consulta de neuropediatría, entonces ahí empezó como a gustarme mucho. Luego en el rural ya como que reafirmé, venga, esto sí es lo mío, porque estaba en consulta y me llegaban unos estatus y unos niños que no tenían quien los viera y que había especialmente un niño que recuerdo su nombre y toda su historia y que incluso después de neuropediatra yo lo seguí tratando como por su epilepsia que era de difícil manejo, entonces como que el ver que ese niño no llegaba a la consulta del especialista, que yo estaba como súper encartada porque no sabía qué hacer con ese niño que convulsionaba tanto como médico general y que me tocaba estar remitiendo, pero que igual nunca lo veía nadie. Entonces, ver la necesidad que había como en la región, que yo soy de Armenia, hice el rural en Salento, entonces pues como que veía que no había suficientes neuropediatras en Armenia. Y justo también, como que mi hermana tenía una epilepsia, entonces eso también me terminó acercando, que de pronto nos pasa a muchos, que por el interés como en esta patología, por una cercanía familiar, pues empecé como a estudiar más del tema. Entonces, pues terminé siendo neuropediatra porque sí, definitivamente me gusta trabajar más con niños. El cerebro de los niños, a diferencia del adulto, tiene algo que es mucho más evidente
que es la plasticidad neuronal. Entonces, desde la neuropediatría podemos intervenir, aunque a veces vemos patologías que son de difícil manejo, de difícil pronóstico, pero si diagnosticamos y tratamos de forma temprana algunas, digamos, patologías neurológicas en el desarrollo de los niños, sí podemos poder tener como un neurodesarrollo un poquito más normal, digámoslo de alguna forma, y con cambios que son muy pequeños, porque uno a la final, cuando está haciendo consulta de neuropediatría, se da cuenta que la mayoría de las cosas se mejoran con lo que llamamos puericultura. La puericultura es ese aprendizaje que les damos a los padres sobre cuál es el cuidado del niño normal. Entonces, darnos cuenta que muchas de las patologías que vemos en neuropediatría mejoran con que los niños duerman bien, coman bien, pues está como fácil, no es tan difícil la neuropediatría. Obviamente esa parte también de enfermedades raras me llama mucho la atención y pues hoy en día también me sigue llamando la atención porque pues han habido muchos cambios que nos han permitido pasar de diagnósticos pues que antes eran más catastróficos, que no tenían intervenciones, ahorita tener ya en nuestro poder, digamos, las terapias génicas. Y en sueño, pues en sueño, sí fue desde tercer semestre que conocí a un somnólogo que era profesor y me di cuenta que desde chiquita tenía algo que se llama síndrome de piernas inquietas y que mi mamá muy juiciosa me llevaba al médico, me llevaba al pediatra, consultaba muchísimo, no, que esos son dolores de crecimiento, que los dolores de crecimiento. Cuando ya estuve en un curso que era como una línea de profundización que tiene el doctor Osuna, que es un somnólogo de Bogotá, cuando empecé como esa línea de profundización, me di cuenta, ay, yo tengo esto, ¿sí? Entonces, pues me empezó a gustar más el sueño. Ujú. ¿Y Bueno, te trataste las Sí, piernas claro, inquietas todavía soy todavía? juiciosa y me tomo el hierro. Sí, Ah, todavía soy juiciosa y buenísimo. me tomo el hierro, porque si no me lo tomo, si tengo viajes largos o voy al cine, me da. Entonces, sí, todavía. Entonces, yo creo que de lo que más me gusta hablar es de eso, y como, ay, oiga, con los pediatras sobre todo, oigan, el dolor de crecimiento es un dolor de descarte, ¿cierto? Porque incluso hasta niños con baja talla les hacen diagnóstico de dolor de crecimiento. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Y definitivamente cuando uno está en pregrado y en posgrado, yo no sé ustedes si tengan esa misma experiencia, pero clases de sueño no tenemos. no. Sí, como en nuestra formación, ¿no? Entonces, cuando ya llegué a neuropediatría, yo dije, pues voy a empezar a estudiar por ese lado, porque a mí nadie me ha enseñado el sueño, ni en el De hecho, pregrado ni en el tenemos que posgrado. confesar eso que tú mencionas y es que desafortunadamente en el pregrado no nos enseñan eso. Yo creo que en la mayoría de las escuelas de medicina es algo que es relativamente frecuente y en las escuelas de posgrado, a no ser que haya ese gusto por el tema, de pronto no hay áreas de profundización o de Ujú, investigación que lo lleven a uno realmente a saber si el sueño, ¿no? Porque muchas veces estamos y es también como un poquito hablamos del sistema de la enfermedad, del sistema de salud de la enfermedad, pero realmente no sabemos qué es a veces lo normal y lo anormal. Y ujú. muchas veces hasta en la consulta se nos olvida preguntar cómo está durmiendo, algo que en teoría es tan básico, pero que muchas veces omitimos y que como seres humanos tampoco hacemos una introspección de cómo estamos durmiendo. Entonces, por eso quisimos traer este tema súper interesante y más en los niños. Entonces, arranquemos. Mira, porque cuéntanos cuáles son las necesidades del cerebro, cómo cambian las necesidades, cómo cambian las estructuras con el sueño a través del tiempo y por qué son importantes en el desarrollo, como tú hablas, en el desarrollo neuronal o en la plasticidad. Bueno, pues el sueño es cambiante, ¿no? Entonces uno diría, o la primera pregunta que uno se hace en la vida es, bueno, ¿y por qué dormimos? Y cuando vemos realmente, pues una razón única no la hay varias teorías, probablemente sea el acúmulo o la sumatoria de estas teorías las que expliquen por qué dormimos. Y una de las teorías tiene que ver con eso, es la teoría del neurodesarrollo. Entonces esa teoría del neurodesarrollo lo que nos habla es que
si comparamos lo que duerme uno cuando está en la tercera edad, ¿cierto? Que uno, pues digamos que el promedio 6 horas, o cuando uno está recién nacido que duerme 18 horas, que duerme casi el 80% del día, entonces uno dice, bueno, el sueño debe tener algo que ver en esto, y es que en los primeros años de vida nuestro cerebro sigue creciendo, sigue formándose, es decir, se forma la mayoría de las estructuras cuando nacemos, pero todo este proceso de que llamamos poda sináptica y de reorganización de las neuronas y toda esta parte de crear nuevas conexiones, que son todos estos procesos de aprendizaje y de quitar las que no necesitamos y pues generar todos estos circuitos para que un niño llegue a hablar, llegue a caminar y llegue a cumplir todas sus funciones. Entonces, todo este proceso, cuando uno revisa, pues la mayoría se hace durante sueño y justo en una fase de sueño que es la fase de sueño REM. Y entonces, al revisar todas estas teorías, pues definitivamente, claro, como entre más chiquitos, pues más tenemos que hacer este proceso y de reorganización de nuestro cerebro, vamos creciendo y esa necesidad de sueño va disminuyendo. Y a medida pues que ya crecemos y pasamos a la tercera edad, pues terminamos teniendo menos necesidad de sueño porque realmente también pasa lo mismo. Cuando uno revisa todas estas teorías, pues ya hacemos menos actividad en el día, pues ya nuestro cerebro no está en desarrollo, no están creciendo tantas estas sinapsis, estos nuevos circuitos. Entonces eso hace que no necesitemos tantas horas de sueño, ¿cierto? Entonces, digamos que esta teoría de neurodesarrollo es la de las que más nos ayuda a entender por qué tenemos diferentes también fases de sueño, ¿cierto? Porque nosotros dividimos el sueño como en dos grandes grupos o fases, ¿cierto? Que es el sueño REM y el sueño no REM. El sueño no REM es como por sus siglas en inglés de no movimientos oculares rápidos. En ese sueño, pues generalmente hay tres fases, la superficial y el profundo, que los llamamos técnicamente N1, N2, N3, y el sueño REM, donde hay movimientos oculares rápidos, que es justo donde tenemos como esas ensoñaciones cinematográficas que decimos, soñé con que estaba con alguien y luego apareció otro, que a veces son un poquito locas, pero que digamos que hacen hincapié en lo que hacemos durante el sueño, que es consolidar memoria, que es consolidar imágenes, sonidos, y que eso se integra, y por eso cuando somos chiquitos, cuando entre más chiquitos somos, pues más sueño REM tenemos, porque es donde realmente más se produce esto, ¿cierto? Las otras fases de sueño no REM tienen que ver más también con esta parte de producción hormonal y también pues obviamente en todas las fases de sueño vamos a descansar, pero pues en la fase REM ahí también llegamos como a un taller, como cuando llevamos el carro al taller y pues le hacen recambio de todo. Aquí incluso nuestros músculos están totalmente relajados para que haya recambio de la fibra muscular, para que al otro día nos sintamos como más renovados y que nuestro sueño sea reparador y poder empezar otro día. Entonces, sí hay muchísimos cambios en cuanto a las fases, en cuanto al número de horas, entonces es lo otro que uno pues siempre, como decía Pilar, pues es que conocer qué es lo normal es como parte fundamental para decir, venga, aquí está fallando algo, ¿cierto? Entonces, saber que un niño pues recién nacido duerme 18 horas, que un niño escolar, que es un niño que pues duerme más o menos unas 11, 12 horas, o un adolescente de 9 a 10 horas, pues eso nos ayuda como a entender hasta en qué momento pues decimos si está bien o no está bien, ¿cierto? Porque dormir poco y dormir mucho están asociados casi a los mismos factores de riesgo, ¿no? Podríamos entonces, y me parece súper importante lo que dices, porque usualmente las personas creen que el sueño es solamente para descansar, pero resulta que en el cerebro, además, obviamente, de hacer como el detox y todo este proceso como de limpieza, pues realmente lo importante es que ahí consolidamos memoria y aprendizaje. Entonces, por eso es muy importante como garantizar durante todas las edades las múltiples etapas del sueño. Yo quiero hacerte una pregunta de mamá. ¿Por qué los Mm. adolescentes duermen tanto? ¿Hasta cuándo es normal? Vamos en la línea de lo normal y lo anormal. Bueno, ¿Por, los porque en ese momento adolescentes, como que vuelven a lo anterior y hasta cuando uno puede considerar que deben dormir realmente lo que a veces quieren dormir? bueno, incluso en sueño nosotros decimos que la adolescencia es la tormenta perfecta, ¿sí? Porque Perfecta, no tiene nada de sí, perfecto.
La tormenta perfecta para que aparezca un trastorno de sueño. Ok, literal. Entonces, hay cambios hormonales, ¿cierto? Entonces, empiezan pues desde los 9 años, 11 años, los niños a tener cambios ya hormonales, pero los vemos más marcados después de los 13 años. Y a medida que va aumentando la producción de hormonas, tanto la testosterona como los estrógenos, lo que hacen nuestros adolescentes es correr un poquito ese reloj biológico. Sí. Incluso lo que hacen es atrasar ese reloj biológico, les da sueño más tarde y se Ujú. levantan mucho más tarde. Y obviamente, pues como está digamos, estudiando en la mañana la mayoría, entonces, claro, están en una privación de sueño y tú los pones el fin de semana y te pueden durar hasta las 12 una. Entonces, al final, lo que ellos hacen el fin de semana es mucho eso que se conoce como el jet lag social. Entonces, entre semana, el viernes, me acuesto muy tarde, sábado también, y el domingo a compensar esa falta de sueño, ¿cierto? Entonces, básicamente hay un atraso de la fase que tiene que ver con la parte hormonal, que el estar produciendo las otras hormonas hace que la melatonina se produzca más tarde. Se levantan más temprano, entonces están en deuda de sueño. Aparte de que la melatonina se les produce más tarde, pues tienen un poquito de libertad, porque entonces a usted ya es adolescente, usted ya tiene que ser responsable, saber que se tiene que acostar temprano, porque yo mañana lo llamo y si no se despierta de una vez, pues ya eso es problema suyo, ¿cierto? Entonces les damos libertad en cuanto a que él ya tiene que manejar su tiempo y pues obviamente uno es adolescente, el frontal no funciona mucho, entonces uno no toma una buena decisión de acostarse a dormir cuando la mamá dijo, sino que uno lo prolonga, ¿cierto? Y obviamente pues hay más participación social, pues ya el jueves y viernes ya salen con los amigos, ya van al cine, el sábado pues también, y pues también participación social pues en dispositivos electrónicos, redes sociales, hay más uso de juegos, pues ya se ven más plataformas porque pues ya ellos pueden ver sus series, entonces sí resultamos cambiando, digamos, o usando ese tiempo que es de descanso o lo prolongamos, ¿no? Para dormir un poco más tarde. Entonces ahí lo que pasa realmente es que hay una fase atrasada de sueño, entonces el adolescente no se cuesta temprano, le cuesta quedarse dormido temprano y por la mañana es un poco difícil de llamar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el número de horas que él necesita, pues están de 9 a 11 horas, pues están ahí, sino que como no las estoy cumpliendo, pues al otro día es una tragedia poderlos levantar, ¿cierto? Y el domingo también es difícil levantarlos porque entonces hacen una compensación. Incluso hoy en día hay algo que es como muy, pues un término que está como muy de moda en redes sociales y es el vamping, ¿no? Como ser vampiros y cada vez acostarnos más y es una técnica o una, pues como una práctica más bien que hacemos todos, ¿no? Tratar de prolongar esa hora de ir a dormir, ¿no? Volvernos un poquito más vampiros, pues el precio que tenemos que pagar por haber el invento de la luz y ahora la tecnología, ¿no? Así es. Mira, Y sí, obviamente pues al otro día tiene sus consecuencias, ¿no? Claro. Incluso Si algo que pudiéramos hicimos, hablar un dime. poquito como para precisar ese tema del tiempo, tú nos podrías decir, por ejemplo, los niños de tal a tal edad deberían dormir mínimo tantas horas, los de tal y tal edad a tantas horas, para no tener como un esquema, por lo menos de decir, bueno, esto es lo mínimo que tiene que dormir mi hijo y ya si duerme más de esto, de pronto debo consultar o algo Ujú. así. Pues mira, como ustedes saben, números mágicos no hay, ¿cierto? Ajá. Entonces, lo primero que uno debe saber es cuántas horas necesitas de sueño. Hay gente que te puede decir, porque hay algo que se llama el perfil de cronotipo, es decir, hay gente que es más trasnochadorcita, hay gente que es más madrugadora, hay gente que es intermedia. Es fácil de saberlo. Uno mira cuál es el horario en el que yo me siento mejor en el que yo estoy con mejor atención, con mejor concentración, donde me rinde. Entonces yo digo, no, por lo menos yo soy matutina. Entonces yo dejo mis actividades que requieren más atención para la mañana porque sé que me rinde más, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, yo tengo que ser por la tarde o si no, no me puedo concentrar en todo el día, no me queda fácil. Entonces esas personas son más trasnochadoras. Entonces, así como hay horarios y momentos en el que es ideal acostarse que son individuales y son marcados genéticamente, también el número de horas. Sí sabemos que hay rangos a partir de los cuales uno sabe si duermo menos, pues tengo consecuencias, o si duermo más, también, porque son exactamente las mismas consecuencias el dormir mucho y el dormir poco. Entonces, por ejemplo, en un niño preescolar sabemos que las horas para dormir son de 12 a 14. El niño preescolar es el niño que tiene entre 2 y 5 años. El niño escolar que tiene entre 5 y 10 años, pues ese niño
tiene que dormir aproximadamente entre unas 9 y 13 horas. Ese es un rango muy amplio porque ahí pasa que el escolar está generando independencia también, es como su primera, casi su primera adolescencia, entonces pues hay un rango que varía mucho. Y en adolescentes de 9 a 11 horas es lo que se recomienda. En el adulto joven como nosotras debe ser más o menos, o lo que está determinado es entre 6 a unas 9 horas. Dormir incluso más de eso, pues trae las mismas consecuencias. ¿Y qué consecuencias? O dormir menos, ¿no? Las consecuencias pues son sistémicas, ¿no? Entonces aquí sabemos que las funciones del sueño tienen que ver como con regenerar muchos tejidos y con reorganizar muchísimas funciones. Entonces las consecuencias a corto plazo, pues con una sola noche de trasnoche uno sabe que al otro día está que no puede prestar atención, que la memoria pues no funciona tan bien, que uno está irritable, que no le rinde, o sea, su velocidad de procesar y su velocidad de hacer las cosas no es tan buena. Entonces, como que ese sello característico de la falta de sueño tiene que ver con la parte cognitiva, ¿no? Ese es el marcador que incluso con un solo día de trasnocho ya uno lo nota, ¿no? O sea, con un día que disminuyas tus horas de sueño, tú ya notas esos cambios. Obviamente, si la privación de sueño es crónica y ya estamos hablando de algo que es un síndrome de sueño insuficiente, pues los síntomas son mucho más marcados, incluso en los niños, cuando vemos niños con TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo primero que tenemos que preguntar es cómo duermen, porque el cuadro del niño que no duerme bien, que está privado crónicamente de sueño, es igualito en cuanto a comportamiento y conducta al de un niño que tiene TDAH. O sea, es igual los síntomas que tiene el TDAH que el niño que tiene síndrome de sueño insuficiente y ese niño hiperactivo, porque es que los niños no son como uno, que uno al otro día que está cansado, uno es, no quiero nada, no me hablen, no, hago menos cosas. No, el niño tiene un efecto contrario y es que se activa y está más inquieto, está más irritable, es más difícil como de calmar y pues obviamente no se puede centrar y tiene efectos pues en su proceso de aprendizaje. Bueno, pues me estás diciendo todo como la checklist de los síntomas de ¿cierto? Entonces aquí el sello que marca la privación de sueño sí es la parte cognitiva, pero pues a nivel metabólico hay muchísimos otros cambios. Entonces a nivel metabólico sabemos que la producción de hormonas que tienen que ver con esa parte de control del apetito como y del peso, pues no se producen bien. Entonces nosotros cuando estamos dormidos, entramos en ayuno y no nos despertamos a la madrugada con hambre porque nuestras hormonas, la leptina, se está produciendo de forma adecuada y hace que inhibamos ese apetito. Entonces, si tenemos, digamos que algún tipo de privación de sueño, pues las hormonas se van a alterar Y eso que tú y dices pues es vamos súper a tener importante obesidad. porque a veces creemos que si trasnochamos hoy vamos a reponer el sueño al siguiente día y eso no es cierto, eso es un gran engaño, como algo que No, como que uno mismo se da consuelo, pero no, ese sueñito ya se perdió. no, Si se no fue, perdió. ya se perdió. Entonces eso también es súper importante, ¿no? La regularidad de esos patrones de sueño. Claro, digamos que obviamente, pues lo que ya no dormí, ya no lo voy a dormir, ¿cierto? Pero pues siempre nunca es tarde para empezar a dormir bien. Entonces sí nos toca empezar a como a concientizarnos. Entonces hay otro tipo de alteraciones como a nivel inmunológico. Entonces sabemos que los niños que no duermen bien son el niño que falla más a la escuela. Incluso en Estados Unidos, como pues algunos estados tomaron la decisión a través de un estudio que hicieron de economía, donde dijeron, mira, ¿cuánto nos cuesta que los niños entren más tarde? Entonces miraron para que duerman el número de horas necesarias. Y acuérdense que el sueño REM es muchísimo más importante en procesos de aprendizaje que cualquier otro. Y justo donde más tenemos sueño REM es en la última mitad de la noche. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Levantando niños a las 4 a 5 de la mañana, cortándoles el sueño, pero sobre todo quitándoles sueño REM. Entonces, este estudio demostró que el correr por lo menos 2 horas el ingreso a las escuelas en Estados Unidos disminuía muchísimo. Primero, la falla de los niños al colegio. Entonces,
niños con menos número de incapacidades, niños que les iba mejor en las pruebas, pues en sus exámenes, menores accidentes relacionados con los juegos o con el deporte que practicaran. Entonces, por eso en Estados Unidos, la mayoría de los estados determinaron que, y por recomendación de la Academia Americana de Pediatría, que no entraran antes de las 8 ningún niño. Entonces, pues claro, obviamente, si vemos nuestra realidad, nuestros niños, por lo menos en Bogotá, niños que se tienen que levantar para recorrer un trayecto por lo menos de una hora para llegar a su colegio. Entonces, son niños que entran a las 7 de la mañana, digamos, por lo menos sí. Y si comparamos con los niños de tierra caliente, por ejemplo, en Ibagué los niños entran a las 6:30 de la mañana. O sea, su primera hora de clases a las 6:30. Entonces, pero bueno, ¿a qué horas este niño se tuvo que levantar? Por más cerquita que viva y que sea una ciudad pequeña, tuvo que madrugar mucho y les estamos cortando sueño REM. Por eso cada vez está como más de esta onda de que los niños entren más tarde al colegio para no quitarles esa parte de sueño REM, porque obviamente el número de horas importa, pero la calidad de ese sueño también es importante y la cantidad de fases de sueño. Mira, yo creo que ese dato es súper importante. O sea, yo lo pienso como en temas como de salud pública, de la salud cerebral de las poblaciones, de Claro. cómo ustedes los neuropediatras pueden como ir mostrando todos esos datos que son tan relevantes porque los colegios a veces quieren, no es que ya entonces en bachillerato porque no entran más temprano y son niños de 4 y 5 años, como dices tú, en unas bucetas a las 6 de la mañana. Te- Mm, yo quería, sí, yo la quería, tristeza, yo los veo sí, ya con antifaz y con cuellito, uno dice, ¿qué es esto? Y con no. cobijita, ya ahí como para completar del sueñito, sí. Yo quiero que nos cuentes un poquito cuál ha sido, cuáles son las consultas más frecuentes, porque nosotros como neurólogas de adultos, pues nos toca ver a veces todavía casos de sonambulismo, a veces nos llega como un adolescente o algo, un niño que está en transición con, no sé si con terrores nocturnos, pesadillas, hay muchas personas que siguen teniendo pesadillas toda su vida. Cuéntanos cuáles son como los problemas de sueño que tú notas dependiendo, digamos, de la edad, si son bebés, qué es lo que más te consultan los papás y cuáles son los mitos que tú te das cuenta que pueden estar relacionados con esa consulta frecuente en relación al sueño. Si es un bebé, si es un escolar, si es un adolescente. Yo creo que es un tema muy interesante para todos los que somos papás, pero en general para todos. Pues mira, si yo te digo como en mi consulta de medicina del sueño, porque pues ahí ya son pacientes que me mandan porque tienen un problema de sueño, ¿cierto? Pues obviamente siempre va a ser el insomnio uno de los, digamos, motivos más frecuentes o la falta de, o no, mi hijo no duerme bien, podríamos resumirlo ahí, que ahí estaría el insomnio. Y cuando uno empieza a revisar, dependiendo la edad, pues va a cambiar, ¿no? Entonces, si es un niño muy chiquito, pues casi siempre, por ejemplo, el lactante tiene que ver con malos hábitos de sueño, ¿no? O con algo que llamamos el insomnio conductual o el insomnio de asociación. Entonces, son niños que aprendieron a dormir o con el biberón, con la teta o con la compañía de uno de los padres, ¿cierto? Entonces, que no son capaces de dormirse de forma autónoma. Ese es el principal, yo creo que motivo de consulta en el lactante. Incluso por eso cuando uno ve como que está de moda todas estas asesorías o coach de sueño que terminan dando otras mamás que tuvieron un problema de sueño con su hijo y quieren pues enseñarles a otras cómo dormir bien. Pero ojo porque siempre toca ir donde un médico, donde un especialista y pues que cada caso es individual y pueden haber otras cosas que generen esas dificultades, pero ese es el principal, yo creo que en el lactante, en el niño menor de 2 años. En el niño preescolar y escolar, cuando el padre consulta solito, si yo lo veo en mi consulta de medicina de sueño, casi siempre tiene que ver con el inicio de las parasomnias, ¿no? Entonces ahí empiezan los terrores nocturnos, pueden empezar las pesadillas. Recuerden que los niños en época escolar es donde la imaginación juega pues un papel muy importante y cualquier sombra de cualquier muñeco que vean en la habitación termina siendo pues el fantasma, además que en el colegio también empiezan a hablar más de estos temas y asustarse entre ellos. Y si vemos la consulta de octubre, noviembre, casi siempre tiene que ver con la película que haya salido ese año de miedo. Entonces, es que si fue, no sé, la cosa, bueno, la que haya sido, casi siempre tiene que ver con eso. Entonces, ahí como que en ese grupo uno lo que más ve son las parasomnias, pero si uno revisa desde la consulta de neuropediatría, el sueño insuficiente
es muy frecuente. Entonces, claro, viene el niño por dolor de cabeza, viene el niño por TDAH, viene el niño por dificultades de aprendizaje, viene el niño por síntomas como muy ansiosos o algo así. Entonces, cuando uno revisa, realmente el gran problema es que están durmiendo menos de lo debido. Obviamente el de sueño, pues si ya me llega el niño escogido, pues sí son los niños de las parasomnias, ¿no? Y pues se puede empezar ya en el preadolescente la parte del sonambulismo y las pesadillas también pueden ser ahí importantes, pero en el adolescente lo más frecuente es lo que hablábamos hace un rato, que es el trastorno de sueño de fase atrasada, que no se puede quedar dormido temprano, pero en la mañana pues es muy difícil de levantar. Obviamente los papás consultan diciendo es que él no se puede dormir fácil, pero pues como si fuera un insomnio, pero cuando uno revisa, realmente es el que puede dormir el fin de semana hasta la mediodía y entre semana pues sí es difícil de levantar. Los Esos mitos. serían como los más frecuentes. Y los mitos que has encontrado en relación al sueño, justo de pronto cuando el niño es bebé o que la mamá dice, no, es que me dijeron Claro. que hiciera eso, o no, es que me dijeron que ese sonambulismo era muy peligroso, que hiciera tal cosa, o que la pesadilla era por esto. ¿Qué es lo que más piensas que son mitos y no verdades en estas etapas también de esos motivos de consulta? Yo creo que el mito más grande que vemos es pues en los niños es que entre más cansado vaya, como que más va a dormir. Y pues realmente no, esto tiene el efecto contrario. Entonces, muchas veces los papás lo que hacen es sobrecansar al niño para que pues supuestamente llegue y caiga como una pera, pero no pasa. El niño sobrecansado es un niño que se pone irritable, es un niño que es más difícil de calmar, entonces obviamente su cortisol y su adrenalina van a estar altas y va a ser muy difícil para él poderse quedar dormido. Ese es como uno de los mitos más frecuentes que uno ve. Eso es muy cierto. De hecho, aquí estaba mirando las anotaciones de todo lo que estás diciendo y realmente, y creo yo que muchas de las cosas que los niños de cierta manera pueden generar, como esas alteraciones, esa fragmentación del sueño, muchas veces dependen de los hábitos de los padres y de las ansiedades de los Sí. padres, ¿cierto? Porque uno tiene un esquema de vida adulta que Ay, definitivamente en la niñez es algo muy diferente y que de eso de una u otra manera puede influir en el comportamiento del sueño, ¿no? claro, incluso no solo la ansiedad del padre, Que lo hemos hecho, como no, cansémoslo para que se acueste y no llega irritable y claro, llora y es como que más lucha contra el sueño. claro, más pelea, como dicen, es que está peleando con el sueño, es Exacto. que está sobrecansado. Digamos que ahí hay algo que es muy importante también y es que desde que son adolescentes ya creemos que tienen que dormir como el adulto. Entonces, ay, no, está durmiendo 7 horas, 8 horas, pues ya, ese es su sueño, pero realmente es cuando más necesitamos dormir, pues en todas las etapas, pero ahí necesitamos muchísimo dormir. El otro mito, pues, es en cuanto a que roncar es normal. Entonces, no, es que está ronca. Sí, claro, él ronca, obvio, cuando está muy cansado, lo normal. No, no, roncar nunca es normal. Roncar no es normal a ninguna edad y siempre es un signo de alerta de que hay algo. Pues en los niños la mayor causa de apnea obstructiva de sueño, que es como la manifestación es en el ronquido, es sobrecrecimiento de adenoides, amígdalas, pues cada vez vemos más obesidad, tristemente en los niños también es una causa de apnea obstructiva de sueño, que pues en el adulto sí es la principal causa, en niños todavía no es la primera afortunadamente, pero ya hay países como México donde están casi igual la hipertrofia de adenoides y como toda esta parte respiratoria que causa el ronquido con la obesidad, porque es un país que ya tiene un porcentaje importante de obesidad y nosotros no es que estemos muy lejanos de eso, ya cada vez vemos más obesidad en los niños. Entonces ese roncar es normal, deje lo que antes mejor porque está descansando, no, porque el roncar no deja que uno pase por todas las fases de sueño, genera microdespertares. Y hay algo que tú dijiste que me parece súper importante y es que es esa ansiedad que uno le transmite al niño y que porque el niño se despierta tantas veces, pero no solo es de los padres, no solo es de, digamos, del cuidador, sino también los médicos. Yo no sé por qué, pero asumimos esa recomendación de que el niño se tiene que despertar obligatoriamente cada 3 horas a comer. Y eso es para los niños de alto riesgo metabólico. Entonces uno ve que todos son despertando al niño y no se despierta y sigue dormido, está muy profundo, pues déjelo dormir. Después va a estar peleando porque el niño se despierta muchas veces. Y es que solo esa recomendación es
para los niños de alto riesgo metabólico, niños con retardo de crecimiento intrauterino, hijos de madres diabéticas, niños con macrosomía fetal o niños que tengan pues ya un problema identificado en su metabolismo y los prematuros. De resto, no, de resto déjelo dormir, que se llama lactancia libre demanda. Él se levanta y dice cuándo quiere comer. Entonces lo obligamos a comer, lo obligamos a despertarse y es, digamos que pues yo creo que está generalizado. Uno ve que a todos los niños salen del hospital con esa recomendación. Ya te cuento que Súper a mí me chévere. pasó eso, o sea, mi hijo que ya tiene casi 11 años, a mí me pasó eso, yo cuando los primeros 3 meses, yo cada 4 horas, si mi hijo no se despertaba, a mí me tocaba Claro, despertarlo y yo literal quería llorar porque uno estaba claro, genera cansado ansiedad. Y si y uno, yo decía, y si uno es médico, peor, porque entonces uno claro, empieza la hipoglicemia del recién sí. nacido, el cerebro del recién Y nacido. Entonces, nadie claro, me qué dijo, angustia. nadie me dijo como, no, en serio, no lo tiene que despertar, déjelo dormir, si duerme 18 horas no le va a pasar absolutamente nada. Y yo pensaba los peores escenarios porque creo que nunca tuve a alguien que me dijera, mire, eso es un mito, y a pesar de que somos Ujú. médicos, a pesar de que tenemos todo este tipo de Exacto. cosas y estas herramientas. Entonces, mira que me llama mucho la atención eso. Y otro tema Claro, que es que es un mito creado por los médicos, o sea, es que somos nosotros los que lo estamos diciendo y recomendando. y otra cosa que nos ha pasado es con el tema de las pesadillas y los temas de sonambulismo. Quiero que nos digas ahí cuál es el mito mayor, porque uno es como que, cierto, ya tenemos asociado nosotros como adultos que las pesadillas como que pueden seguir a lo largo del tiempo y no son un buen marcador, pero conozco pues personas adultas que continúan teniéndola. Y en los niños es algo que genera demasiada angustia en los padres, no pesadillas y también el sonambulismo. Quiero saber eso. Ujú. Cuéntanos un poquito de esas, qué podemos hacer, cuáles son los mitos más grandes y eso como con qué generación empieza como a desaparecer, nos preocupamos, no se preocupan los papás. Bueno, las parasomnias hacen parte del neurodesarrollo, ¿cierto? Entonces, cuando uno revisa las parasomnias, las dividimos en dos, las que son del despertar y las que son del sueño REM. Entonces, parte normal de aprender a despertarnos conlleva a que a veces aparezcan episodios donde parecemos estar despiertos, pero realmente seguimos dormidos. Y entonces es ahí donde aparecen los terrores nocturnos, aparece el sonambulismo, que son como las dos parasomnias más importantes de del despertar y los despertares confusos. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro está a despertarse. Más o menos en promedio tenemos 10 microdespertares por hora, máximo pues, o sea, podemos tener entre 5 a 10 microdespertares por hora. Y si estamos hablando de un niño que duerme unas 10 horas, pues imagínate, son hartos despertares de 50 a 100. En esos microdespertares, pues rápidamente nuestro cerebro hace un escaneo, pues esto es por ser mamíferos, hace un escaneo, todo está bien, puedo seguir durmiendo. Pero en algunos casos, en esos microdespertares, como que nuestro cerebro no vuelve a quedarse dormido, sino que nos vamos a despertar. Y es ahí justo donde aparecen las parasomnias del despertar. Entonces, o también se conocen como parasomnias del despertar o parasomnias del sueño no REM. Y en estas, pues es normal que las tengamos, ¿cierto? Obviamente sí hay una predisposición genética, sí es más frecuente cuando hay alguien más en nuestra familia que las tenga, solo las consideramos que son un trastorno de sueño, porque pueden ser parte normal del desarrollo, cuando se pasan o están por fuera de la edad habitual o cuando se presentan de forma muy frecuente que empieza a interrumpir el sueño. Entonces, tener un despertar confuso puede ser normal. Tener de pronto un episodio de sonambulismo para la gente que tiene esta predisposición genética puede ser normal. Lo que nos toca es revisar en qué momento lo hace. Una cosa es que uno desde el periodo escolar esté haciendo episodios o adolescente esté haciendo episodios de sonambulismo y que de pronto en la vida adulta, cuando está o con fiebre o con situaciones de estrés o cualquier cosa que fraccione el sueño, o sea, cualquier cosa que aumente esos microdespertares, pues va a aumentar las parasomnias del despertar. Entonces, cuando yo tengo algo que lo fraccione, pues obviamente voy a tener más eventos, como roncar, como que esté en un sitio muy ruidoso, como que de pronto esté estresado, angustiado por algo, puede aparecer el episodio en la vida adulta. Pero otra cosa es que de pronto me digas, no, empezó a ser sonámbulo en la vida adulta. Uno dice, bueno, aquí ya es una bandera de alarma y miremos si esto realmente es un sonambulismo o es un tipo de epilepsia que se puede parecer mucho al sonambulismo. Entonces, esa sería una bandera de alarma. Entonces, como
el momento o en la edad en la que se presentan estas parasomnias y qué tan frecuente y qué tanto están interfiriendo en el sueño para considerarlas ya un trastorno de sueño o considerar diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Yo Y en quería, cuanto, no, bueno, dime. quería hacerte una pregunta en eso. También depende, por ejemplo, es como son al despertar en esos micro despertares que tenemos, también depende de pronto del ambiente en el cuarto, Sí. porque ahora vemos que hay como mucha sobreestimulación en los cuartos de los niños, ¿no? El juguete, o sea, como mucha cosa, el estantico con no sé qué. Entonces, no sé si de pronto desde el punto de vista ambiental, además obviamente de tener una predisposición que va asociada al neurodesarrollo, también la parte ambiental del cuarto puede interferir en esas parasomnias. Claro, influye muchísimo porque es lo mismo, están en una época donde hay imaginación, donde cualquier cosa se convierte en algo de miedo, entonces el niño se puede acostar se quedarse dormido con un poquito como de angustia porque ahí es que hay esa sombra ahí, es que realmente ahorita usan hasta muchísimas luces de colores, estrellitas para el techo, bueno, muchísimas cosas que es eso, una sobreestimulación que puede hacer que uno no se relaje de forma adecuada y no pase de forma adecuada por las diferentes fases de sueño. Entonces, sí, claro, el ambiente de la habitación incluso es lo que llegamos a intervenir primero, ¿no? Tanto el ambiente familiar como el emocional antes de ir a dormir, el evitar la sobreestimulación, el descartar que no haya otro trastorno de sueño que fraccione ese sueño y que nos aumente los despertares. Todo eso tenemos que llegar a modificarlo para poder manejar estas parasomnias. Y ya las otras, que son las parasomnias del sueño REM, pues en esas hay un poquito más de mitos, porque ahí en ese grupo está la parálisis del sueño. Entonces, pues obviamente frente a la parálisis del sueño hay muchísimos nombres o como leyendas urbanas, digámoslo. Entonces está el que Novelas, libros, canciones, claro, de todo. claro, hay de todo. Entonces se le montó el muerto, dicen en México, aquí se le montó la bruja. Bueno, digamos que sí tiene una connotación un poco más mística y como que todo el mundo trata de ponerle como una explicación extra, pero pues realmente las parálisis del sueño también, si son aisladas, son un fenómeno que son, digamos, benigno y que básicamente lo que hacemos es lo mismo, mejorar higiene de sueño, descartar pues que no está asociado como a otro trastorno de sueño, pero pues básicamente es higiene de sueño. Aparece cuando estás privado de sueño. Obviamente el paciente se asusta, que tú le expliques que es algo normal, que digamos que como que esa sensación de la parálisis de sueño de ahogo no es real porque tus músculos respiratorios no se paralizan, los que se paralizan son los otros. Entonces es muy como de manejar esa parte de que el paciente entienda que es un fenómeno benigno que va a desaparecer desde que sea juicioso con su higiene de sueño. Y la otra pues que son las pesadillas. Las pesadillas pues sí, todos las hemos tenido. O sea, aquí nadie puede decir que no haya tenido una pesadilla porque también son normales. Cuando nosotros realmente decimos que hay un trastorno por pesadillas, lo mismo. Desde que haya una repercusión diurna porque están siendo muy frecuentes, pues aquí son un llamado a que hay algo que está afectando sobre todo esa parte de salud mental y que nos está generando más ansiedad y que hace que aparezcan las pesadillas. Las pesadillas sí tienen que ver mucho con la parte afectiva, entonces ahí si están muy frecuentes nos toca revisar qué está pasando o si está el paciente de pronto pasando por un estrés postraumático, que es una de las cosas que más genera pesadillas, o si hay algo de base como de un trastorno de ansiedad o una depresión que esté favoreciendo esto. Mira, Súper interesante. qué tan cierto, gracias por todas las explicaciones, me gusta mucho porque creo que puede aportarle, darle cierta tranquilidad a las personas que escuchen esto. ¿Qué tan cierto es que el niño que no duerme no crece? ¿Y qué tan cierto es que definitivamente es importante acostarnos antes de las 10 de la noche, sobre todo cuando, digamos, estamos en esas etapas? Porque eso es otro tema que a mí me preocupa. Y yo me la paso diciéndole a mi hijo, Ah, te acuestas antes de las 9, de las 8, de las 7. O sea, obviamente le doy más permiso a medida que ha ido como creciendo, pero realmente quería saber eso porque creo que se relaciona mucho, no sé si con el tema hormonal o con el tema de la melatonina, y a veces uno, cuando da estos consejos, digamos, a los padres o tiene en consulta que le preguntan a uno, a veces mamás, ciertos temas de crecimiento, uno da esa recomendación, pero quiero que tú nos des como esa explicación, me parece importante.
Digamos que eso sí es hormonal, ¿cierto? Entonces, la hormona de crecimiento, pues cuando estamos en crecimiento, obviamente, es, como su nombre lo dice, pues nos ayuda a que ganemos altura, ¿cierto? Que ganemos talla, pero también nos ayuda a que nuestros órganos se vayan formando y vayan creciendo. Y cuando vamos envejeciendo, pues también tiene su función, o sea, nunca dejamos de producirla, ¿cierto? Porque sí tiene que ver con esta parte de regeneración de órganos. Entonces, definitivamente, si un niño no tiene una buena cantidad de sueño, pues no va a tener una buena producción de hormona porque las hormonas tienen una producción circadiana. Todas las hormonas tienen una producción que se basa en nuestro ritmo circadiano, ¿cierto? Entonces, incluso las hormonas de la menstruación, todas estas tienen que ver, nuestras hormonas tienen que ver con organización circadiana, por eso tenemos un ciclo cada cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, en la primera mitad de la noche, yo les había dicho que en la segunda mitad es donde más tenemos sueño REM. En la primera mitad de la noche es cuando más tenemos sueño no REM. Y dentro del sueño no REM, pues está el sueño profundo, que es el N3. En este sueño justo es donde se dan los picos de producción de hormona de crecimiento. Es decir, la mayoría de la hormona de crecimiento que producimos, la producimos durante el sueño N3. Y como es el que hacemos más al inicio de la noche, pues si nos acostamos muy tarde, estamos corriendo esa producción o estamos disminuyendo la cantidad de sueño profundo. Entonces, sí es importante el número de horas y el horario en el que nos acostemos para la producción de hormona de crecimiento. Y no solo para el niño que está creciendo, para los que ya estamos crecidos también es importante. Obviamente, sí se han hecho estudios donde los niños una vez mejora su calidad de sueño, mejora como esa curva de crecimiento o la velocidad de crecimiento. Bueno, la neurociencia le dio el voto de confianza a las abuelas que siempre decían Sí, eso. Entonces, las abuelas tenían razón según la neurociencia. sí, no, es que en sueño lamentablemente hemos tenido una involución, no es que hayamos evolucionado, hemos involucionado con el cambio y con la entrada pues de la luz y de la tecnología y de las redes sociales, del internet, hemos involucionado, o sea, en sueño estamos peor porque no hacemos lo que las abuelitas decían, ahí Ay, sí. yo quería preguntarte, y esto no es algo que tenga que ver con enfermedad ni con clínica, pero es algo de esas preguntas, ¿no? Como la neurociencia del chisme, porque uno empieza cuando empieza a explorar el cerebro. Y una pregunta muy básica es, ¿por qué soñamos? ¿Por qué necesitamos soñar? ¿Por qué tenemos esa actividad onírica que además te da riendas a la imaginación y te imaginas una cantidad de cosas? Bueno, hablamos de las pesadillas, que ya nos explicaste que hay un tema, un trasfondo emocional de ansiedad allí que Ujú. hay que manejar, que todos hemos tenido en algún momento, pero sí me gustaría saber por qué soñamos. Es algo a mí Es, siempre, o cuando empezamos a estudiar la neurociencia, cuando de pronto empezamos a estudiar medicina o desde antes, es algo que uno siempre se pregunta, ¿no? Eso es algo que quisiera preguntarte tú como experta. digamos que no sabemos por qué soñamos, pero es una respuesta fácil, pero hay varias teorías, ¿cierto? ¿Qué sabemos? Que hacemos ensoñación, digamos, como esa parte como con características cinematográficas más en el sueño REM, pero también tenemos sueños o ensoñaciones en el sueño no REM, pero son más digamos, como de blanco y negro, de sonidos, no son tan estructuradas como las del sueño REM. Obviamente esto tendría que ver más con el mecanismo de producción del sueño, ¿cierto? Recuerden que al sueño REM le decían la vigilia paradójica. Cuando tú miras la actividad cerebral se parece mucho al de estar despierto. Entonces, probablemente eso hace, y pues el hecho de que esta comunicación tálamo-cortical se dé de forma tan sincrónica hace que aparezcan estas actividades corticales donde haya información y ahí se junta pues el hipocampo como no está del todo regulado, pues termina sacando otras recuerdos tanto de olores como y terminan siendo muy locos, ¿no? Como de personas o cosas en nuestro ambiente y termina mezclando. Definitivamente sabemos que es esencial esa ensoñación. ¿Para qué? Para consolidación de nuestras conexiones y de nuestro proceso de aprendizaje y de memoria porque es tan básico, porque lo hacemos desde que estamos muy chiquitos e incluso pues personas que, porque las ensoñaciones pues son muy visuales y uno dice, bueno, pues ¿qué pasa con las personas o cómo sueña una persona que no ve, ¿cierto? Que no ve desde que pues que tenga una ceguera congénita. Entonces uno dice, bueno, pues no deben de soñar, ¿cierto? Eso es lo que uno se imaginaría. Y entonces hay varios estudios donde ponen a personas que tienen ceguera congénita y logran dibujar cosas
que son pues con objetos y todo, o sea, dibuje lo que usted soñó y dibujan pues y terminan contando sueños muy parecidos a los que tenemos. Entonces ahí hay algo de generación también de esa parte de lo que dicen que nuestro cerebro también, nuestra parte derecha tiene que ver con esa parte de imaginación y todo, entonces probablemente también la ensoñación tenga que ver con esa parte creativa de nuestro cerebro, ¿cierto? Que si lo hace una persona que no ha visto y que genera imágenes, no solo tendría que ver con esa consolidación de memoria, porque pues sí es algo que no ha visto, pero la razón real no se conoce. Sí, yo esa es la misma pregunta que yo le quería hacer a Lina y yo decía, bueno, ojalá Lina me resuelva esa duda porque yo creo que Todavía no, mucha todavía idea. las neurociencias no están claras. Lina, para seguir con el tema como un tema de la mamá, ¿tú en qué momento, cuál es tu opinión sobre la reposición de la melatonina? Tú sabes que en el medio tenemos como melatoninas, de entre comillas, naturales, que me quiero escuchar tu opinión, y ya tenemos a Ujú. veces como la hormona, digamos, en una presentación. ¿Tú piensas, Más formal y de... sí, Ujú. tú qué opinión tienes como de la melatonina, de los tipos de melatonina, y en qué casos generales, como que dices tú, uy, este niño sí la va a necesitar? Porque si esto es como darle un medicamento a un niño, siempre como que decimos, no, pero ¿por qué no? Claro. Démosle natural, hagamos la rutina, que también quiero que nos hables de eso. O sea, quiero que nos hables un poquito como de tu opinión de la melatonina y tus estrategias como más útiles para mejorar como estos temas de sueño. Bueno, en cuanto a la melatonina, lo primero que uno tiene que tener claro es que es un medicamento, ¿cierto? Porque lamentablemente en muchos países no está regulada como medicamento, sino como suplemento nutricional. Entonces, ese es el gran problema que tenemos ahorita. Yo hice parte de la IPSA, que es como el Comité Internacional de la Academia Mundial de Sueño, para generar el último documento que sacaron sobre el uso de melatonina. Y definitivamente, ¿qué recomendaciones tenemos ahí? ¿O de qué nos dimos cuenta al revisar toda la información y la evidencia que había de melatonina en niños? Entonces, lo primero es que en la principal falla y en lo que más se está trabajando como así desde de las organizaciones médicas es que la melatonina debe ser considerada un medicamento. La gente considera que es algo natural, pero realmente es un medicamento, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso. Y esa consideración ha hecho que se hagan varios estudios y ustedes saben que los suplementos nutricionales no son tan regulados. Ustedes conocen que en la FDA, que es como esa ente que regula en Estados Unidos los medicamentos y todos estos suplementos nutricionales, pues son juiciosos en cumplir su tarea. Cuando se revisó hace 3 años, hubo una alerta por el uso en el consumo de melatonina, porque la melatonina pues en Estados Unidos se consigue como suplemento nutricional y en gomitas para niños. Entonces, la principal causa de llamadas al 911 por intoxicación fue por sobredosis de melatonina. Que afortunadamente los efectos adversos de la melatonina son pocos, pero pues ahí el consumo de azúcar de todo el frasco, pobre mamá que el niño seguramente no durmió porque esas gomitas son ricas en azúcares, pero pues que le diera un poquito de sueño y o que estuviera ahí como entre somnoliento y luego muy efusivo por toda la cantidad de azúcar, pues no pasó en la mayoría. ¿Qué pasó? Pues entonces fue la principal causa de intoxicación en Estados Unidos. O sea que ojo porque no lo estamos usando bien y los niños tienen acceso a la melatonina. Entonces, por eso debería ser un medicamento también. Lo tercero es que hicieron desde una universidad en Stanford, hicieron un estudio donde cogieron diferentes melatoninas del mercado al azar y se dieron cuenta que solo el 33% de las melatoninas traían lo que decía la etiqueta, la cantidad de melatonina que decía la etiqueta, o traían menos o traían mucho más. Entonces, el hecho de que no estén reglamentadas es peligroso, ¿cierto? Y peor aún, que incluso en cuanto al revisar pues, las estadísticas en el CDC de intoxicaciones, varios pacientes que habían tomado melatonina natural, supuestamente, se dieron cuenta que había un porcentaje importante de estos que traían otros compuestos. ¿Cuál es el compuesto que trae y que no está en la etiqueta con más frecuencia? Pues derivados del cannabidiol.
¿cierto? Entonces, pues ahí terminas tú tomando. Otros traían sertralina, otros traían trazas de otros compuestos, incluso algunos pacientes tuvieron que ingresar a una unidad de cuidado intensivo por sobredosis o abuso pues de sustancias psicoactivas que venían en esos compuestos que supuestamente son naturales. Entonces, lo primero es que sí usar melatoninas que sean naturales como conseguidas en cualquier parte, así te digan, es que esta la traje de Estados Unidos, porque entonces los pacientes vienen ilusionados diciéndole a uno todos orgullosos, y yo como les digo que esa es la peor, porque vienen con el frasquito y es que a mí me lo traen de Estados Unidos, y uno, bueno, pues esa no sirve porque a veces no traen la cantidad. Hay un sello que nos puede ayudar como a identificar cuáles de esas sí son, digamos, avaladas por la FDA. Eh, que pues uno podría decir, bueno, si es de estas, sí, porque estas sabemos que sí pasaron la prueba. Entonces, pues en nuestro país está más difícil, porque si un ente como es la FDA, incluso esto también pasa en Europa, no puede regularlas, imagínate lo que puede pasar con nuestras melatoninas. Entonces, definitivamente preferimos las melatoninas que vengan en una presentación, pues hecha por un laboratorio que te garantice que lo que trae la melatonina, sí, pues que lo que trae la pastilla, sí es melatonina. Entonces, en nuestro país solo tenemos una forma de presentación así, que sea formal. Las otras, pues nos toca evaluar bien qué tipo de laboratorio es, que si son de las americanas que cumplan esas características. Eso en cuanto a la melatonina en general. ¿Cuándo usarla? Pues definitivamente hay formas de aumentar la producción de melatonina. Entonces, pues yo creo que uno lo primero que debe hacer es agotar ese recurso para que nuestro cuerpo produzca melatonina, porque producimos melatonina. Solo necesitamos un estímulo, que es ese manejo de luz y oscuridad para que nuestro cuerpo empiece a producirla. Y necesitamos la materia prima, que es el triptófano. Entonces, lo que podríamos hacer es tener una dieta rica en triptófano y manejar o disminuir, digamos, la exposición a la luz azul, que es la que más bloquea la producción de melatonina, es decir, que los niños no tengan pantallas después de las 6 de la tarde y que en nuestras casas prefiramos la luz cálida, la luz amarilla, o que no prendamos tantas luces. Eso es definitivamente la mejor forma de producir la melatonina. Pues tenemos la posibilidad de producirla de forma endógena, entonces estimulémoslo. ¿Qué casos definitivamente si decimos vamos a suplementar con melatonina? Porque es difícil, porque definitivamente hemos visto que son pacientes que tienen dificultades en dormir y que a pesar de que hagamos las otras alternativas sigue teniendo, porque es que siempre debe agotarse primero la parte de higiene de sueño y las técnicas de terapia cognitivo-conductual en insomnio cuando vamos a poner melatonina. Entonces, de ahí lo que deberíamos hacer es evaluar. Si es un niño que tiene una discapacidad intelectual o un TEA, un trastorno del espectro autista o un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en ellos sí los usamos. En ellos hay indicación, hay estudios de seguridad y de que sí tiene eficacia. En niños con neurodesarrollo típico, los estudios de eficacia y de seguridad son muy escasos, son contados con la mano. Entonces no podríamos usarlo de forma tan tranquila, ¿cierto? Porque pues no, pues tiene indicación es específicamente en eso. Y si hablamos de otros trastornos de sueño, pues el de fase atrasada, podríamos usar melatonina cuando las otras, digamos, medidas no farmacológicas, pues se agotaron. Pero siempre, digamos que lo primero es higiene de sueño y si no mejora, pues nos damos ahí como ayuda con algunas técnicas de terapia cognitivo-conductual. Y pues obviamente, ahí sí como dicen las abuelitas, es mejor lo sano que uno mismo lo produzca que estar teniendo necesidad de suplementarlo. Sí, hay estudios que pueden decir, bueno, podríamos dar triptófano también a algunos niños, pero pues si viene la dieta y si ajustamos la dieta, podría ser suficiente. Ahí me diste un abrebocas para la otra pregunta que yo quería hacerte en esto de los mitos acerca del sueño y es si realmente para que todos sepamos si la alimentación influye también en la calidad del sueño de todos, ¿no? Estamos hablando especialmente de los niños, pero sí quisiera que abordáramos ese tema. Ya nos diste un abrebocas, pero cómo influye la alimentación también en la calidad y cantidad de sueño. Claro, influye muchísimo, ¿no? Y entonces es ahí donde nuestro
principal sincronizador del sueño es el ciclo de luz y oscuridad. Y el segundo sincronizador es lo que hacemos en el día y los horarios de alimentación influyen muchísimo. Esos también van a generar pautas para que vengan los horarios para dormir y obviamente lo que comemos. Eso sí es más que obvio, ¿cierto? Tener una dieta rica en triptófano, que ese lo conseguimos pues en frutos secos, en fresas, en pescado, en algunos quesos, pues va a ayudarnos a que podamos dormir bien, en la leche. Por eso ahí sí volviendo a la abuelita, digamos, técnica de la abuelita de tómese un vasito de leche tibia y verá que va a dormir un poquito mejor. Puede tener dos razones para que funcione. La primera, que tiene el triptófano, la leche, y la segunda, que tomarse algo tibio. Se ha visto que sentarse, relajarse y tomarse algo tibio le ayuda a uno como a desconectárselo del día y poder dormir un poquito más tranquilo. Mira, Entonces, eso. Lo otro, la cantidad, ¿no? Pues si tenemos una comida muy voluminosa, pues nuestro pobre sistema digestivo va a tener que estar activo y entonces, ¿cómo hacemos para descansar? Y ahí también vienen las pesadillas. Lo otro Dime, también Betty. es el azúcar, ¿no? Sí, bueno, sí, la cantidad de azúcar Exponente. también. Ahora todo tiene azúcar, entonces también a veces les pedimos a los niños que descansen, pero los hemos inundado de dulces, de Ujú, ultraprocesados y creo que eso también influye bastante en la calidad y cantidad de sueño. Obviamente los niños se nota más porque ellos son mucho más claro. sensibles, pero evidentemente nosotros como adultos también. Sí, no, el consumo de azúcar ahí también influye muchísimo. Y mira, hay otra cosa que influye mucho y es el consumo de estimulantes. Uno dice, bueno, pero pues es que en el niño no pasa. No, sí pasa. Hay niños que le llegan a una consulta, no, pues yo me tomo mi tinto por la mañana y pues yo que estoy en la zona cafetera tal vez lo veo más. No, yo me tomo mi tinto por la mañana y por la tardecita, así como viejito le responden a uno. Y pues los estudios han mostrado que hasta el 40% de los adolescentes toman bebidas estimulantes. Entonces, pues sí, también esa parte de los estimulantes es importante ahí. Esa parte me parece interesante. Según, digamos, tu experticia, ¿desde qué edad podríamos tomar café? Yo estoy sesgada porque entonces yo vivo donde También, le por dan eso te café a los pregunto, porque niños. estoy enteramente sesgada. Yo creo que yo Sí. era la que decía eso como a los 12 no, yo me tomo mi tintico. Sí, sí, claro. Entonces yo ahí estoy sesgada y yo creo que toda la población colombiana está un poco sesgada. No hay un estudio que diga a partir de qué edad un niño puede tomar estimulantes, ¿no? Pero uno creería que después de los 15, no antes. Y ya es, sí, 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 es que digamos que con cafeína no hay muchos estudios. Con los otros estimulantes, sí, cada vez, porque como hay más preocupación por el uso de estimulantes en adolescentes, sí, pues eso no se debería hacer por lo que dice Betty, ¿no? mira, cuál es para ya darte haciendo las últimas preguntas, pero cuéntanos, ¿cuál es el peor error que cometemos los seres humanos con el sueño? O sea, que tú dices, Yo creo que el peor error que ahorita estamos cometiendo es lo que hablábamos hace un rato, que, pues, que está de moda el término del bumping, o sea, el postergar la hora de dormirnos y querer tener un día de casi más de 24 horas y donde estemos activos más de 18 horas y que nuestro tiempo de descanso lo hayamos disminuido. Yo creo que es ese el principal error que estamos cometiendo a cualquier edad, ¿no? Y que lamentablemente también ahí están incluyendo a los niños, porque entonces terminan siendo niños que son sobreexigidos, porque entonces es el niño que ya estudia en el colegio hasta las 3, luego tiene que ir a deporte, luego tiene que ir a clase de refuerzo de inglés, de francés, de alemán y luego pues a la parte musical. O sea, son niños que terminan siendo sobreexigidos y pues obviamente están igual que nosotros con necesidad de que el día se alargue. Lo cual pues no es adecuado porque definitivamente el descanso para la salud de nuestro cerebro es esencial, ¿cierto? Entonces, base para nuestra salud es el poder aprender a relajarnos y pues no, nuestra salud en general, aprender a relajarnos y dormir bien. Entonces ahí incluso la Academia de Cardiología
de salud, la AJA, ellos nunca tenían el sueño como los pilares fundamentales para el sueño, pero desde hace 2 años incluyeron al sueño, ¿no? Que un poco tarde, pero lo incluyeron, porque pues obviamente en cuanto a esta especialidad que es la medicina de sueño es muy nueva. Yo incluso tengo pacientes que me dicen, ay, ¿cómo así, doctora? Yo vine aquí, pero yo ni siquiera sabía que había especialista en sueño. Sí, incluso algunos médicos le dicen a uno, ¿cómo así? Somnólogo, ya hay esa especialidad. Entonces es una especialidad que es relativamente nueva, pero que cada vez vamos a tener que necesitar más porque estamos robándonos horas de descanso. Yo creo, Lina, y no sé tú en tu consulta con respecto a lo que dice Betty, del peor error, hay algo que yo he visto frecuente y que a veces es como lo fácil, que los niños duermen con el televisor. Yo creo que eso es un error terrible, Sí, porque porque además la luz digamos que, azul daña todo, interrumpe la arquitectura del sueño claro, y además nos quita como ese momento también de compartir y pues la sobreestimulación y todo esto que hablas, ¿no? y El uso aprender de a pantallas desconectarnos, o antes sea, de las... aprender a no hacer nada, que el niño se aprenda a aburrirse, eso es parte fundamental, ¿no? Porque entonces todo el tiempo están con pantallas, no tienen tiempo para aburrirse, son niños que sí se ha limitado la socialización, o sea, son niños que socializan de forma diferente, ya no ni siquiera quieren hablar, sino escribir. eh, digamos que sí, sí ha cambiado y que probablemente va a seguir cambiando y va a hacer que nuestro cerebro cambie, ¿no? Que evolutivamente sigamos cambiando. Lina, Bueno, yo quisiera, para hablar de un poquito de, danos como tres estrategias que tú digas, yo creo que estas son de una a tres, las que quieras, que pueden ser las estrategias para tener un sueño reparador, sobre todo, digamos, en los niños, ¿no? O en los niños, en los Ujú. adolescentes, que tú digas como, esto hace parte como de la higiene del sueño, o esto, yo creo que son las estrategias que mejor funcionan para que el sueño sea cada vez mejor. Hay como tres cosas que sí uno podría resumirlo en tres. Si me pones a resumirlo en tres, yo diría que la primera es cumplir el número de horas en cama que esté de acuerdo al número de horas de sueño que yo necesito según mi edad. Es decir, si o yo misma ya sé que yo con 8 horas tengo, pues entonces tengo que tener mis 8 horas en cama para poder cumplir mis horas de sueño y sentirme bien al día siguiente. Esa es la primera. Y la segunda, limitar el uso de dispositivos electrónicos 2 horas antes de dormir. Esa sería como la más importante, yo creo que lo hubiera dicho de primera. Y la tercera es tener una rutina clara. Entonces, esa media hora antes de ir a dormir debe ser muy, muy secuencial. Recuerde que nuestro cerebro es muy de aprender por secuencias y por repetición. Entonces, cuando hacemos algo muy secuencial, nuestro cerebro se va desconectando del ambiente y va empezando a programarse para dormir. Entonces, hacer una rutina en donde hagamos lo mismo, en el mismo orden y que incluyamos dos actividades relajantes, que de pronto puede ser en el niño leer o hacerle un masaje o el baño o en el adulto, pues pueden hacerse en algunos ejercicios de respiración si es que estamos muy ansiosos, bueno, o un automasaje, echarse cremita, hacerse su skincare y toda esta parte. Digamos que esas tres cosas son esenciales para cualquier, digamos, trastorno de sueño. O sea, si uno tiene cualquier cosa en su sueño, van a ver cómo con eso va a mejorar muchísimo. yo quisiera hacerte además una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo sería la recomendación de una neuropediatra especialista en sueño de cómo debería ser el cuarto de un niño para favorecer el buen descanso? Ujú. ¿Cómo debe ser? Bueno, lo primero es que como somos de asociaciones, nuestro cerebro asocia todo, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos chiquitos. Entonces, nuestro cuarto debe asociarse con el sitio de descanso. Entonces, no deben haber juguetes, no debe ser el sitio de jugar, pues en la cama no se hacen tareas, en la cama pues no se usa para otras actividades que no sean para dormir. Entonces, debe ser como ese recinto sagrado donde descansamos, ¿cierto? Y debe ser, digamos, lo más limpio visualmente para evitar las pesadillas, para que sí podamos ir como relajados a dormir y obviamente sin dispositivos electrónicos. Si estamos hablando del lactante, pues ahí sí hay más indicaciones porque recuerden que en el lactante pues existe lo que se conoce como la muerte de cuna o el síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces aquí la cama o pues la cuna del niño no debe tener ni almohadas, no se acobijan, o sea, no se usa cobija, no se usa todo eso que usan como de lencería en la cama, que para que el niño no se golpee, que le ponen como unas cositas muy bonitas que se ven en sus cunas, pero nada de eso, nada de esa parte de lencería en la cama, nada de muñecos, nada de nada, solo el niño
debe dormir con sleeping, no debe dormir con cobija y siempre boca arriba. Y hasta los 6 meses en la habitación con los papás y evitar el colecho. Digamos que eso es como las reglas básicas para la habitación de un bebé y ya pues en el niño más grande sin dispositivos electrónicos y lo más sencilla. Y no es el sitio de juegos, entonces no deben de haber juguetes tampoco. Lina, bueno, no, yo creo que ya vamos a ir terminando. Las Yo mamás quisiera dirán, oye, saber eso se ve muy feo. Todas las mamás, ay, pero eso se ve muy feo. ¿Y qué hago con todas las decoraciones, de los con regalos. el, sí, pero no, toca ponerlos en otro sitio. Lina, yo te quiero hacer Total, una última súper. pregunta. Me pareció muy chévere la pregunta de Pilar. Me pareció súper importante eso de cómo imaginarse un cuarto. Pero bueno, para ir terminando ya, bueno, como esto es un podcast sobre la salud del cerebro, en todos los momentos de la vida, desde que naces, desde que estás en la barriga de la mamá hasta que falleces, ¿cuál crees tú, si pudieras darnos un consejo, mm, que tú dijeras, bueno, si yo quisiera como preservar mi salud cerebral a lo largo de la vida, o si yo fuera un niño, ¿qué cosa te hubiera gustado saber que tu mamá, perdón, que tu mamá supiera Ujú. para mejorar la salud del cerebro? O sea, ¿qué cosa dijeras tú? "Uy, yo hubiera querido que mi mamá hubiera sabido este tema del sueño, nunca me dijo nada"? O de verdad, ¿qué cosa piensas tú que puede influenciar a que de verdad tengamos un mejor cerebro? Yo creo que sí hay dos cosas. Uno es que movernos, ¿no? Yo hubiese querido haber sido más deportista para que no me cueste en este momento moverme, ¿cierto? O sea, el deporte es parte fundamental para uno poder tener una salud en todo sentido, ¿cierto? Y pues nuestro cerebro sí definitivamente es la forma como podemos prevenir muchísimas enfermedades y cada vez vemos que somos más sedentarios y aparecen más enfermedades como la demencia. Entonces uno dice, bueno, aquí sí nos estamos quedando corticos porque de pronto hoy en día hay un poquito más de conciencia de moverse que les enseñan a los niños, pero yo sí hubiese querido que me hubieran como que puesto a hacer, exigido un poquito más en esa parte y me hubieran puesto en algún deporte porque me cuesta. Entonces, esa parte sí hubiera agradecido. Y lo otro, sí, sí, es que ya cuando uno no tiene esa disciplina de chiquito, le cuesta, sí, uno porque ya sabe que le toca, porque si no, uno conoce como ese riesgo que hay de no hacer deporte y pues uno sabe que si no hace deporte tampoco duerme bien, entonces los dos van muy ligados. Si yo tengo un mal dormir, empiezo a hacer deporte, ¿cierto? Porque es de las cosas también que me ayuda más a regular mi ciclo de sueño. Entonces, esas dos cosas, a tener más claro que dormir bien es importante y la parte del deporte. Eso yo creo que serían las dos cosas que yo hubiese agradecido saber desde más chiquita. Y tú vas a preguntarle algo más a Lina. No, yo creo que ya la bombardeamos con muchas preguntas. Hicimos un mini resumen de la medicina de sueño. Sí, Lina, de verdad, mil y mil gracias por este espacio. Yo sé que los que nos escuchan, los que nos ven a través de los canales, van a aprender muchísimo de toda esta charla que hemos tenido. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus preguntas en la parte debajo del video. Recuerden compartir con las personas que ustedes crean que les sirva esta información y suscríbanse a nuestro canal para que puedan recibir más información para mejorar la salud de su cerebro. Lina, Lina, muchas gracias por tenerte en otro espacio hablando también. Claro, con mucho gusto. Podemos hablar cuéntanos de otros temas. cómo te encontramos en las redes, cómo te buscan, cómo las Bueno, personas pueden tener en una Instagram consulta o en, contigo. en Cuéntanos. Instagram o en Facebook me pueden encontrar como DRA, como de doctora, Neurodormir. Ahí me pueden contactar. Perfecto. No, Perfecto. Bueno, Lina, darte las muchísimas gracias. gracias a ustedes por la No, invitación. aprendí un montón, me encantó Se el nos pasó el espacio. tiempo volando. A mí se me pasó volando. Sí, 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 Yo sí. creo que Nos podríamos faltó el seguir. cafecito, pero es que ya está muy tarde. No Ya dormimos no bien. podíamos. Yo podría seguir, este tema me encanta. A mí el tema del sueño, además de la epilepsia, el tema del sueño creo que es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, me parece supremamente importante. Y creo que podríamos hacer como otros 4 episodios, pero te doy las gracias por habernos dado tu tiempo y tu experticia para que sigamos comunicando todo este tema de neurociencias para el bienestar. Muchísimas gracias, de No, verdad. muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvo muy divertido y entretenido. Gracias, gracias.